Nosotros tenemos dudas si la pandemia decimos post-pandemia o decimos peripandemia, Claro. porque todavía estamos alrededor de una pandemia que está teóricamente, por suerte, terminando, pero donde quedaron un montón de cuestiones que todavía tenemos dudas. En algunos lugares todavía se exige barbijo, por lo cual claramente no es una normalidad. Entonces, dentro de esta peripandemia, estamos observando dos tipos de cambios importantes, impactos, ¿no? Hemos escrito bastante sobre eso: impacto cultural, impacto mental, impacto social de la pandemia, y después, en el caso particular y en el caso de Facultad de Medicina, el impacto educativo de la universidad. Bueno, alrededor de eso hay una cantidad de variables importantes, de los cuales uno, creo que el más importante, que abarca todo, es los hábitos anteriores y los hábitos nuevos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una modalidad en la cual uno trabaja en forma eficiente, es decir, con bajo gasto energético. Manejar de la manera que manejamos, hacer los deportes que nos gusta hacer, mirar las películas que nos gusta mirar. Esos son los hábitos. Lavarnos las manos de la manera que lavamos. En cambio, eso hubo que interrumpirlo y generar un proceso de cambio energético, de cambio cognitivo, que impactó en un montón de variables, entre ellas la toma de decisiones. Esos nuevos hábitos generaron nuevo consumo energético y hizo que además perder los anteriores, que es bastante difícil perder lo que uno está acostumbrado a hacer durante años. Reaprender. Y después, ahora estamos reaprendiendo y trayendo los viejos hábitos. Esos viejos hábitos no son tan difíciles de reaprender porque los tenemos imbrincados en nuestra cognición durante décadas o durante años los chicos. Pero algunos de los hábitos nuevos, algunos deben perderse, van a quedar como esto que vos decías en la educación: la virtualidad, lo híbrido, las instancias de practicidad en la presencialidad, en no estar viajando todo el tiempo fundamentalmente en las urbes. Vamos a ver las cosas malas del Zoom y de la virtualidad, que no siempre es Zoom, que tiene que ver con la pérdida de lo tridimensional. Cuando nosotros nos vemos personalmente, como estás viendo ahora, la gente que nos va a ver por el video no nos va a ver así. Se nos prenden neuronas que son neuronas en espejo que no se prenden de otra manera. Entonces, esas neuronas en espejo hacen muchas cosas: entender lo que piensa el otro, lo que siente el otro, y entender quiénes somos nosotros y quién es el otro. Esto se pierde, y en la educación es complejo. Y otra cuestión más compleja todavía son las dismorfias de esto. Es decir, personas que, viéndose todo el tiempo en el Zoom, o se aburren o directamente pueden disparar una cosa que pasó, que es un disparo de patologías, de verse diferente porque la cámara no nos refleja realmente cómo somos, y lo cotidiano y el estar todo el tiempo viéndonos a nosotros mismos es bastante complejo. Hay cosas buenas y cosas malas. Nosotros creemos que las cosas buenas hay que mantenerlas, de hecho las mantenemos, pero la presencialidad es esencial para la intersubjetividad, para conocer al otro, para reconocernos como seres gregarios que somos, pero también para la educación práctica. En cuanto a medicina, las áreas de ciencias médicas es crítico, de elección práctica, que fue un problema importante, que por suerte lo pudimos resolver rápidamente. En la Universidad de Buenos Aires es una instancia muy importante, que es el ciclo básico, que fue un hecho casi, te diría, revolucionario, porque es un hecho nivelador social y nivelador educativo, y también de integración a una nueva comunidad, que es la comunidad universitaria, que es diferente al secundario, que muchas veces en la universidad parte del fracaso pasa por la no nivelación y por el ingreso de un sistema donde se identifican las personas y se interrelacionan. De todos los sistemas que hubo en la experiencia nuestra, este es el sistema mejor. Siempre lo posible es enemigo de lo perfecto, y lo perfecto prácticamente no existe en la comunidad de ningún tipo, ni en la medicina ni en la sociología. Son entidades no perfectas las políticas educativas. Hay que hacerlo lo más fácil y lo más accesible y lo más justo. Claramente, en una sociedad como la Argentina sabemos que las políticas educativas, por diferentes motivos que todos conocemos, en la educación primaria y secundaria, y mucho más post pandemia, han tenido muchas dificultades de nivelación. Esto produce aún más inequidades, por lo cual mal estaremos hablando de cambiar el sistema en este momento donde hubo claras inequidades, ¿no?, en el sistema educativo, porque no todo el mundo accedió a lo virtual. Claramente el sistema educativo del CBC no está puesto en discusión, hubo algún atisbo comunicacional, pero para nada en la política educativa. La Universidad de Buenos Aires es una política transversal, no hay nadie de ninguna instancia que esté discutiendo eso en este momento. Claramente los médicos de la Facultad de Medicina de la UBA son los que ganan la mayoría del porcentaje de las residencias. Es una facultad muy prestigiada, estamos de alto nivel en Iberoamérica, por lo cual a veces esas cuestiones iluminadas de pensar cuestiones que no son reales
tenemos que tener cuidado porque son noticias que son especies de posverdades que se difunden dentro de la noticia de infodemia. Es esta porque la salud fue muy importante en las cuestiones de estos periodos que nos tocó vivir, pero para nada es real. ¿A qué persona con uso racional se le ocurre que sobran médicos? Si hemos visto claramente que han faltado, ¿no? Nosotros somos pragmáticos en ese sentido, estamos viendo una situación del hoy. Nosotros podemos dar respuesta actualmente y estamos contentos de recibir a los miembros de la región, y también no de la región, de otros países ya no cercanos. Y eso nos dignifica. ¿A quién se le ocurriría en Harvard decir no, que no vengan argentinos? ¿Se entiende? Sí, eso nos dignifica. Así que no es para nada un problema hoy que estemos planteando en la Facultad de Medicina, es más un problema que se plantea en la sociedad por sistemas de creencia que por una realidad. No es una realidad que tengamos en este momento. Facultad de Medicina no es este edificio. Facultad de Medicina tiene una instancia de entidades hospitalarias que trabajan con nosotros, decenas de hospitales e instituciones público-privadas en un corte transversal que trabajan con nosotros en la formación de grado y posgrado, y muchos de los médicos y profesionales y enfermeros que estudian acá están trabajando y dando clase en forma distribuida. Entonces, realmente no es un problema que esté hoy como problema en la educación, y no notamos que la capacidad intelectual, cognitiva, educativa de los alumnos actuales tenga un perjuicio en pos del número hoy con este número que tenemos actualmente. Así que no estamos con un debate en ese sentido.